Bienvenidos a esta edición especial después de la apertura de sesiones del gobierno de Javier Milei. En este episodio lo que vamos a hacer es analizar un poco el discurso, más bien como un hecho político, digamos, y ver, digamos, qué es lo que estaba tratando de presentar el gobierno y cuál es la estrategia detrás. Yo creo que la intervención no fue únicamente un mensaje en sentido estricto de un balance de gestión, sino que fue una operación política orientada básicamente a comunicar un cambio de etapa dentro del propio mandato. El discurso buscó fijar un nuevo punto de partida. Si vemos, el discurso vuelve inicialmente sobre el 2023 y recupera la promesa de prosperidad formulada en la campaña. El presidente, considero, intentó transformar el pasado reciente en un argumento de autoridad. El mensaje central puede sintetizarse, digamos, de la siguiente manera. Si lo prometido se presenta como cumplido, entonces el gobierno se habilita a exigir algo distinto, tanto de la sociedad como de la política. Es decir, se habilita a desplazar el eje del debate desde la sensación de emergencia hacia una idea de diseño de futuro. Este movimiento básicamente está planteando un nuevo criterio con el cual va a ser evaluada la segunda mitad del periodo del gobierno de Milei. Y a partir de esta premisa, el análisis lo vamos a tratar de hacer en torno a 5 dimensiones. El cambio de esta vara evaluativa, la función política que tiene el conflicto que vimos, la secuencia reformista que planteó el gobierno, la reconfiguración de la gobernabilidad territorial y los escenarios que se desprenden de la estructura del discurso. Una cosa más, seguimos viendo dentro de la estrategia política de Milei mucha semejanza con la estrategia de Trump. Discurso muy largo, 2 horas, muy parecido al que hizo Trump en el Estado de la Nación hace pocos días. Vamos entonces al primer efecto que dijimos. Es básicamente cuál es el efecto de la operación discursiva en la redefinición del lugar de la estabilidad. Es decir, la estabilidad económica dejó de ser presentada como el objetivo final y ahora pasa a ser el umbral mínimo del cual se pretende avanzar. Desde el punto de vista del poder, esta redefinición es bastante significativa porque un gobierno que se presenta como el que evitó un abismo puede sostener su legitimidad en base a esa reducción de daños o a ese daño evitado. En cambio, un gobierno que se empieza a presentar como el que ya estabilizó, que cumplió con esa promesa, debe también ofrecer resultados adicionales. Crecimiento visible, empleo formal, crédito, seguridad, lo que quieran, pero otros resultados. Este pasaje, digamos, presenta simultáneamente un riesgo y una apuesta. El riesgo radica en que al declarar superada la emergencia, se reduce el margen para explicar costos y demoras a través de la herencia recibida. La apuesta consiste en que la sociedad acepte una narrativa de continuidad. El esfuerzo inicial no fue el punto de llegada, sino el precio a pagar para una nueva etapa de expansión. Como dije en la introducción, esta redefinición es central porque cambia la vara evaluativa. La segunda mitad del mandato puede que ya no se juzgue por la capacidad que tuvo el gobierno de evitar el colapso, de evitar la hiperinflación, sino por la capacidad de producir una prosperidad perceptible. ¿Qué quiero decir con esto? Probablemente la vara, el indicador sea crecimiento económico y sea crecimiento del empleo. Vamos al segundo criterio. La forma del discurso fue parte también constitutiva, creo, de la estrategia. Se trata, como les decía, de una intervención extensa, con un tono abiertamente combativo y con gran predisposición a responder en todo momento a la oposición. Yo creo que esta modalidad no fue accidental. Sí creo que existió como parte de estrategia dejar al presidente libertad para responder a la oposición y también se dejó al presidente jugar con su forma de ser, con su identidad, que varias veces le ha dado resultado. Y lo que creo que se quiso mostrar es que su identidad política no se va a diluir dentro de una ceremonia institucional. La escena que se construye es la de un liderazgo, digamos, que trata de no negociar su estilo para adaptarse al sistema. Por otro lado, la persistencia del conflicto cumple la función de cohesionador, o sea, mantiene unidos a los propios y obliga a los demás actores del sistema a ubicarse como aliados circunstanciales o adversarios irreductibles. Si no estás en uno de esos dos bandos, sos un espectador de la política.
Esta compatibilidad, además, creo que cumple una función menos visible, pero que es central. Permite al gobierno negociar sin admitir públicamente que está negociando. En política muchas veces reconocer la dependencia suele elevar el precio de la cooperación. Si el Ejecutivo explicitara la necesidad de acuerdos, los potenciales socios podrían encarecer también las condiciones en las que se sientan a negociar leyes y reformas. Por el contrario, cuando tienes una confrontación permanente, esto opera, digamos, como una cobertura de esa transacción. El gobierno puede construir mayorías puntuales mientras preserva su narrativa de autonomía. Esta lógica le permite tener, si quieren, un poquito lo mejor de los dos mundos. Por un lado, cooperación, y por el otro lado, mantener la identidad política de la Libertad Avanza y de Milei y de esta expresión combativa contra la casta, si quieren, identificada en el kirchnerismo. El tercer punto que habíamos mencionado es que el gobierno presentó una lógica secuencial de la agenda reformista. Es decir, la arquitectura del mensaje revela una secuencia. Es decir, no son medidas que parecen estar aisladas, sino que son medidas que siguen un escalón, digamos, siguen una escalera, una trayectoria. La secuencia, básicamente, del gobierno se ordenó de la siguiente manera: estabilización y orden fiscal, reformas orientadas al mercado de trabajo, la regulación y la estructura de incentivos, luego reformas que alcanzan al sistema político, al sistema judicial y al código penal. En paralelo, una proyección internacional, digamos, destinada a convertir aperturas y acuerdos en un canal para la inversión, digamos. La coherencia, digamos, acá no depende de la aceptación unánime de cada reforma, sino que creo que lo que hace el gobierno es presentar todas las reformas como un paquete, es decir, como un plan en sí mismo. Ninguna reforma cumple una cuestión aislada, sino que es un eslabón dentro de una reforma más grande. Y ese plan tiene distintas fases. El gobierno presenta estas fases como, estamos en una fase actual, que es la de acelerar. Es decir, ya estabilizamos, ahora tenemos que ir al contenido de este programa reformista. ¿Cuál es el contenido de este programa reformista? Bueno, como les mencionaba, reformas en distintas estructuras y lo tenemos que hacer rápido. Una racionalidad política detrás de esta velocidad es que es básicamente, digamos, concentrar el impulso, enviar una gran cantidad de reformas para que los legisladores tengan el menor tiempo disponible para coordinar resistencias. Entonces, mandamos muchas reformas al mismo tiempo, no se puede leer en detalle, no tienen tiempo para coordinar estrategias defensivas y entonces el gobierno puede pasar más reformas. En el corto plazo esto puede desorientar a la oposición, pero en el mediano plazo también aparece un riesgo, que es que puede empezar a unificar resistencias que de un modo u otro estarían, digamos, hoy por hoy dispersas. El discurso asume implícitamente la existencia de que hoy hay una ventana de oportunidad que conviene aprovechar antes de que aparezca el calendario electoral del 2027 y se encarezca la cooperación, sobre todo con los aliados estratégicos que viene teniendo, como la UCR, el PRO y algunos gobernadores, que ahora vamos a hablar de ellos. El énfasis que se puso en la reforma laboral cumplió, creo yo, una doble función. Por un lado, enviar una señal al capital y a los actores productivos, sobre todo, en mi entender, a los externos, que el gobierno busca un esquema mucho más flexible y predecible en el empleo formal. Y por otro lado, envía una señal al sistema político. El Ejecutivo tiene poder, está fortalecido desde la elección de octubre y puede reunir votos más allá de su propio bloque para aprobar reformas que antes tardaban años o meses adentro de las comisiones. Lo que quiero decir es que se logra convertir, digamos, a la reforma laboral como capital simbólico. Demuestra que la agenda reformista no es una cuestión de palabras, sino que es una cuestión que se puede llevar a la práctica en los hechos. Sin embargo, creo que va a haber un próximo gran test, que es la reforma tributaria. Su centralidad se va a explicar básicamente porque está afectando la relación entre nación y provincias y porque va a distribuir costos entre distintos sectores. No es una reforma que pueda resolverse solo con convicción ideológica o con disciplina partidaria. Va a requerir de acuerdos materiales, es decir, de
de enviar proyectos y negociar recursos con las distintas provincias. Y acá aparece una cuestión central, que es el desplazamiento de la gobernabilidad. El centro de la negociación se va a mover hacia los gobernadores. Ya no tanto por afinidad doctrinaria o partidaria, sino por necesidad de votos y por control territorial. El presidente sabe que los gobernadores del norte son los que tienen la llave para aprobar reformas. Cuando esta negociación se territorializa, el Congreso deja de ser solo la arena partidaria y se convierte en un tablero donde empiezan a pesar qué beneficios se le dan a las economías regionales, a las estructuras productivas y a las necesidades fiscales de cada una de las provincias. Creo que la apertura de sesiones fue implícitamente también un mensaje hacia esos actores. El quinto punto es la proyección que hizo el gobierno y la ferización, creo yo, en esta proyección. La narrativa que propuso el gobierno de crecimiento se apoya en sectores específicos y en regiones específicas: energía, minería, agroinfraestructura y una Patagonia proyectada como una plataforma tecnológica. Esta visión no es únicamente una promesa de desarrollo, sino que es una redefinición del mapa económico nacional. Si el esquema de acumulación se organiza en torno a exportaciones energéticas y mineras, determinadas provincias van a empezar a adquirir más peso en la conversación política, ya no tanto solo por representación territorial, sino por el valor económico que tienen esas provincias. El discurso entonces convierte este potencial futuro en un argumento político y presenta la transformación productiva como un proyecto federal. Recuerden que se hizo muchísima mención a la Patagonia, a la cordillera, a la minería, al agro, no solo, digamos, a los conurbanos. De hecho, los conurbanos, vamos a ver, fueron los desplazados del discurso, los perdedores del discurso. Acá entra también el régimen de incentivo a la inversión que sintetiza esta lógica, funcionando como una señal de largo plazo y comunicando las reglas que van a sobrevivir más allá de coyunturas y ciclos electorales, diciendo que la economía debería converger en una especie de RIGI y no que el RIGI va a ser algo circunstancial. En paralelo, el antagonismo con los sectores asociados a la protección y privilegios cumple una función narrativa muy interesante, porque en este proceso de apertura y de regulación, estos actores son los que pierden rentas. El gobierno está construyendo un conflicto moralizante para evitar que el debate se organice alrededor de los perdedores de la transición. Busca que el debate se organice en torno a la promesa de prosperidad general de la población y no a las industrias particulares que se benefician de la protección. No obstante, estos costos son reales y pueden traducirse políticamente si no encuentran, digamos, una representación eficaz y si el empleo no crece de manera tal que pueda absorber las pérdidas en estos sectores protegidos. Otra dimensión muy importante que se mencionó fue la de la seguridad, donde se integró con la lógica de legitimidad, digamos, y se puso como eje a las iniciativas punitivas y reformas penales como complementarias a la agenda económica, digamos. Esta agenda de seguridad también se da en contexto y haciendo referencia o acompañada de la asistencia social y la reducción de la pobreza, que tratan de darle un registro también legitimador a los costos sociales. En política exterior, la cosmovisión, digamos, combina apertura económica con alineamiento estratégico. Los acuerdos comerciales y los vínculos preferenciales que se tuvo con Estados Unidos e Israel se presentan como parte de una inserción en un mundo que se está reorganizando. Internamente, esto también convierte a la política exterior en un argumento económico y agrega, digamos, la idea de que estamos en un momento histórico y que hay que hacer cambios en todas las dimensiones, incluida los aliados estratégicos a nivel internacional. Del propio contenido del discurso también emergen tres tensiones que me parece interesante, que la primera es entender este equilibrio entre confrontación y negociación. La polarización cohesiona, es verdad, pero también encarece algunos acuerdos. El tono combativo se mantiene, los aliados circunstanciales pagan costos por esto, porque pensemos sobre todo en el PRO o en la UCR, que su base de votantes no le gusta mucho las formas de Milei, y asociarse puede también tener un costo, y estos otros partidos están jugando también su estrategia. La segunda, digamos, como ya dijimos, es
este cambio en el núcleo de gobernabilidad que se empieza a hacer presente en los gobernadores del norte. Y el tercer punto que creo interesante es ver si este antagonismo no también nos está ayudando a que la oposición se reorganice luego de años de bastante atomización y poca cohesión interna. Entonces, creo que es interesante ir monitoreando cómo evoluciona esto, sobre todo a medida que nos acerquemos al 2027. Además, quiero decir, digamos, que veo distintos escenarios, particularmente veo tres escenarios para este 2027. Creo que el primero es el que existe actualmente, que es que se consolida una coalición reformista, en la que el Ejecutivo aprovecha la ventana de oportunidad que existe, sostiene acuerdos con los gobernadores, sobre todo de Salta, Tucumán y Catamarca, logra convertir la estabilidad en crecimiento y reduce el costo político de acompañar las reformas. El segundo es el desgaste por cooperación, digamos. Las reformas avanzan, pero a medida que nos acercamos al año electoral, la cooperación se empieza a encarecer y la velocidad de las reformas disminuye y empieza a volverse cada vez más transaccional la gobernabilidad. El tercero es el de la resistencia organizada, es decir, la oposición empieza a articular el malestar que generan estas políticas, aumenta una judicialización, aumenta la conflictividad y la confrontación termina con un polo opositor un poco más coherentes. Para cerrar, podemos sintetizar a la apertura de sesiones como un espacio en el que el gobierno deja planteada una promesa y una tensión. La promesa es la de una segunda etapa donde la estabilidad es el punto de partida para la expansión económica y una nueva alianza política, si quieren, ampliando la coalición gobernante. Y la tensión radica en que avanzar con rapidez puede llevar a perder justamente estos acuerdos, donde los socios empiezan a jugar con sus intereses propios. La configuración final, creo yo, dependerá de la promesa de prosperidad y si esta promesa de verdad adquiere una evidencia cotidiana antes de que el sistema político ingrese plenamente en la lógica del 2027. ¿Qué quiero decir? Básicamente, si el crecimiento y el empleo formal se empiezan a volver perceptibles, probablemente la coalición pueda ampliarse. Si los resultados no alcanzan la intensidad prometida, los acuerdos empiezan a encarecer y la oposición va a encontrar demandas y un espacio para reorganizarse. El discurso no creo que nos diga mucho cuál es la trayectoria que prevalece, pero sí define la apuesta del gobierno. Digamos, Milei es un gran apostador y creo que toma un riesgo al hacer uso de la estabilidad como punto de partida. El gobierno se presenta como el que conviene a complementar en esta segunda etapa una etapa de orden conseguida en los primeros 2 años. En esa decisión, el conflicto deja de ser además solamente un estilo y se sigue convirtiendo en un instrumento para administrar un proyecto que necesita acuerdos para avanzar y resultados para sostenerse. Bueno, espero que les haya gustado esta edición especial. Escúchenla cuando puedan. Salimos lo más rápido posible después del largo discurso del presidente, como le dije, llamativo, pero esperable si veníamos viendo las similitudes que hay entre la estrategia política de Trump y la de Milei. Lo cual les dejo un consejo, si quieren saber un poquito cuál va a ser la estrategia de Milei en algunas cosas, vean lo que está haciendo Trump y probablemente se puedan anticipar. Así que nada, bueno, muchas gracias por escuchar, por llegar hasta el final. Nos vemos el próximo domingo. Chau, chau.